Bien, entonces ya hemos revisado eh, categorías fundamentales de la teoría histórico-cultural, categorías de la personalidad, categorías de subjetividad individual social. Hemos hecho también una introducción a categorías de más específicas en términos de acción, eh, procesos, estructura, mecanismos, muy general. Entonces, hemos dicho en ese momento que cada proceso tiene una estructura psicológica. Entonces, de algunos de los procesos que hasta el momento les resultan más interesantes a ustedes es tanto el lenguaje como la imaginación. Son dos de los procesos que parecen relevantes. No son los únicos, comentaremos varios, pero hoy empezaremos a platicar sobre uno de ellos. Bien, entonces les voy a presentar, aquí la estructura de el lenguaje. Cuando les hablé sobre la estructura psicológica de los procesos, les comenté particularmente de la estructura mm, del movimiento, me parece que fue el que detallamos ese día para ejemplificar. Entonces, ahora conoceremos la estructura del lenguaje, que además es un proceso en la teoría histórico-cultural muy importante porque mediatiza todos los otros procesos. Ya hemos dicho que para nosotros lenguaje, como cualquier otro proceso, son actividad psíquica, actividad fundamental vinculada con la comunicación. Esta actividad psíquica que es enfocada u orientada hacia la comunicación, la podemos subdividir en dos tipos, tanto en actividad de expresión como actividad de comprensión. Ajá, ambas forman la actividad verbal, que hemos dicho es la denominación del lenguaje en términos de actividad. Bien, entonces, eh, hay dos caminos que recorre esta actividad. Ujú. La expresión va a partir de una persona que construye precisamente el motivo, la idea y busca compartir precisamente ese motivo hacia otra persona. Entonces, el último objetivo de esa expresión, pues es precisamente lograr que el mensaje sea transmitido de manera adecuada. Bien, entonces, el camino contrario en la comprensión, lo identificamos en la comprensión, donde precisamente, no cuando uno expresa, sino cuando la persona recibe el motivo, o intenta más bien descubrir el motivo del lenguaje, pues tenemos eslabones donde configuran la subactividad de comprensión de esta actividad verbal, de esta actividad lingüística. Entonces, eh, vamos a desglosar cada uno de estos eslabones. Para poder realizar la expresión del lenguaje, eh, primero se configura la formación de la intención, de los motivos. En el enfoque histórico-cultural, eh, el motivo, decíamos, lo veíamos en el esquema que presentábamos la clase pasada, necesidades y motivos son fundamentales. Entonces, si no existen
necesidad y motivo, o un motivo que responda a una necesidad respecto al habla, esto no aparece, no se presenta. Entonces, ¿qué significado tiene esto en el trabajo psicológico? Bueno, pues que precisamente hay alteraciones, hay dificultades que evidencian que este eslabón está afectado por lesión o con insuficiente desarrollo. Vamos a poner ejemplos. Ajá. Por lesión cerebral, ajá, las personas con alteración de este eslabón se muestran adinámicas, con nula espontaneidad de lenguaje, no hay intención comunicativa. La persona la observan totalmente plana. Eh, Obviamente, eh, cuando no existe necesariamente una lesión, también podemos ver indicadores de bajo desarrollo de este eslabón. Eh, para que se les sea más fácil identificar, aunque no necesariamente puede ser por bajo desarrollo de ese eslabón, también puede ser personalidad, pero para que identifiquemos, ustedes recuerdan a esas personas, compañeros de ustedes, que quizás inclusive de manera eh, mm, peyorativa llegaban a clasificar, a denominar, a ponerle el apodo de el mudo, ¿no? Eh, eh, Esas personas que generalmente no tienen iniciativa para poder compartir ideas, para generar y compartir ideas. Cuando hay lesión de ciertas estructuras, particularmente de la zona del área 46, de acuerdo a Brodmann, de las zonas terciarias, de acuerdo al modelo de Luria, tenemos dificultad precisamente aquí para la formación de intenciones. Entonces, la persona no tiene problemas para hablar, no tiene problemas para estructurar oraciones, no tiene problemas eh, para desarrollar un lenguaje fluido. No, el problema es para iniciar una conversación. O sea, si ustedes a esa persona no se acercan y le preguntan o le solicitan eh, que hable, no lo va a hacer. Ajá. Entonces, ese es el indicador fundamental. Generalmente, precisamente, no es que hablemos en todos lados, pero sí tenemos nuestros grupos, contextos, donde tenemos esa intención. La persona que tiene lesión o bajo desarrollo, no existe esta intención comunicativa. Ojo, la diferencia con una cuestión de personalidad es que en la personalidad simplemente uno decide dónde sí y dónde no, pero cuando quiere puede hacerlo. La persona que tiene dificultades no basta la decisión, precisamente no hay esta posibilidad de formación de la intención misma. Bien, ese es el primer eslabón. El siguiente eslabón está vinculado con la formulación del plan de expresión, que de alguna forma se liga al primero, pero que podemos diferenciarlo de manera específica. Es decir, sí tiene la intención, pero no sabe organizar internamente su lenguaje y por lo tanto hay dificultades para configurar el plan de lo que se quiere decir. ¿Cómo lo observamos? ¿Qué indicadores observamos? Sí. Ujú. En la práctica, en la actividad.
Bien. eh, Coloquialmente, vamos a poner el ejemplo, cuando ustedes saben que quieren compartir algo, ustedes dicen, tenemos la idea en la punta de la lengua, pero no encuentran las palabras para poder expresarlo. Entonces, ahí está ocurriendo un problema en el eslabón de formulación del plan, precisamente, que tiene que ver con la transformación de lenguaje interno, ajá, o bueno, con la transformación desde la idea al lenguaje interno, pero precisamente ahí en la organización de la estructura de la expresión. Entonces, y precisamente con la transformación del mismo lenguaje interno en lenguaje externo. Entonces, eh, la zona responsable también es zona área 46, de acuerdo a la estructura de Brodmann. Entonces, ahí tenemos un eslabón distinto también en cuanto a la comprensión del lenguaje. Eh, Bien, aunque es misma área, no siempre se provoca alteración, pueden existir de manera independiente. En una persona puede tener adecuada formación de intención, pero no adecuada formulación de plan de expresión o viceversa. Pueden haber planes más complejos. Ahorita he dicho solo para expresar una idea, pero en general, quienes tienen dificultades para organizar precisamente, vamos a imaginar un discurso, vamos a pensar en una exposición, donde tienen que decidir qué decir primero, qué después. Bueno, y una exposición que no sea solamente reproducción del contenido de memorización, sino una exposición donde existe un plan en base a ideas y desarrollo de las mismas. Pueden pensar en una clase, cuando si es una clase nuevamente estructurada, bajo estas condiciones. Bien, entonces ese sería el segundo eslabón de el lenguaje, la formulación del plan de expresión. Precisamente, no es necesariamente en un plano de alteración cerebral, sino también ocurre que cuando tienen dificultades para organizar su pensamiento, que así lo denominamos coloquialmente, eh, vinculado con la idea que comentábamos, pues podemos identificar un problema a nivel de este eslabón en cuanto a la organización de lo que quiero expresar. Y después terminan diciendo, chin, la regué, eso no era lo que quería decir. Bien. Eh, Tenemos además otro, otra serie de eslabones, digamos un grupo de eslabones de ejecución, los siguientes tres, que podemos dividirlos. Ajá. Eh, Se denominan de ejecución, y podemos organizarlos de acuerdo a la finalidad que persiguen. Recuerden que todos los eslabones son actividad psicológica. Bien, entonces, el primero de estos tres de ejecución lo denominamos de organización fonémica precisa. Entonces, este garantiza que se seleccionen, o más bien que se ejecuten, seleccionen y ejecuten adecuadamente los distintos fonemas. La diferencia con el siguiente es que en el otro particularmente nos interesa analizar en términos de articulema, en términos de articulación, en términos de la participación del aparato fonoarticulador en cuanto a la producción de los sonidos. Es decir, en el primero estaría más vinculado
un problema con zonas 21 y 22 del áreas de Brodmann que se relacionan, del lóbulo temporal, que se relacionan con el análisis y síntesis auditivo. Mientras que en el cuarto eslabón estaríamos hablando de problemas, particularmente en el lóbulo parietal, en las zonas, en las zonas, eh, en las zonas secundarias, particularmente estaríamos hablando del área 5, 7 y parte de la 40 como responsables de una alteración. Entonces, eh, 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 aunque las zonas auditivas del lóbulo temporal tienen mayor relevancia para la comprensión, pero también en la expresión tienen una participación importante. Ajá, de ahí que si no funcionan adecuadamente, la producción del lenguaje no es óptima. Ajá. Entonces, eh, cuando se alteran estas zonas temporales, pues hay problema también a nivel de la expresión. Uno de los problemas clásicos en expresión es un lenguaje ininteligible, un habla, lo que se denomina como eh, prácticamente un lenguaje jergafásico o peor, un habla eh, eh, totalmente incomprensible. Ujú. Entonces, tenemos este problema y la diferencia con el eslabón 4 es que ahí lo que presentamos son sustituciones por punto o por modo de los articulemas. Después, eh, ustedes irán comprendiendo este detalle, ya muchos de ustedes han estado conmigo, inclusive algunos han tenido esta explicación eh, en otro contexto, de otra forma, pero en su momento, cuando evalúen, los orientaré para que puedan realizar este análisis de acuerdo a las tareas. Entonces, en este eslabón 4 pues van a ser sustituciones por punto o por modo. Mientras que en el 3 las sustituciones van a ser por fonemas cercanos por sonoridad. Eh, el caso de PUBU, PB, el caso de KG, o sea, GK, o el caso de eh, TD, o sea, TD. Como los más comunes, además habrá problemas en el eslabón 3 de sustitución por R, corto largo, y de ñe, fuerte, débil. Entonces, esas serán las sustituciones principales. Otra común, otra que podría aparecer es la F y la V de la v, F, V. Esa es menos común porque en nuestro idioma casi nadie pronuncia la V como en el castellano se realiza. En nuestro contexto en México es muy poco utilizada de esa manera. Entonces, mmm, hemos dicho ya ese cuarto, bueno, ese tercero y cuarto eslabón, algunas de las diferencias para poder identificar las sustituciones que he comentado corresponden para este caso, mientras que otro tipo de sustituciones aparecerían en el eslabón 4. En el eslabón 4 hemos dicho que serían sustituciones o por mismo punto o por mismo modo de articulación. Aquí tenemos la tabla de fonemas. Les he presentado ya las sustituciones por sonoridad cuando hay problema auditivo. Pubu, tudu,
kj, rr o ñ. Y las sustituciones, cuando hay problema sinestésico por alteración en el lóbulo parietal, entonces serían las siguientes. O o por punto, estos son el punto de articulación, dependiendo de los elementos del aparato fonoarticulador que participan, los dos labios, labios y dientes, etcétera. O por el modo de articulación, que está en función de la forma en que pasa el aire a través de esos elementos del aparato fonoarticulador, de manera oclusiva, africada, fricativa, etcétera. Entonces, cuando son sustituciones por punto, tenemos la sustitución de pu, eh, por ejemplo, eh, por cualquiera de las dos, bu o pu por mu. ¿Por qué se dice que es una sustitución por punto? Porque el punto es el que hace que se sustituyan. Eh, Coloquialmente se les dice sustituciones por punto y modo, pero no es correcto. Es mejor decir que es una sustitución o por la cercanía del punto o por la cercanía del modo. Por la cercanía del modo sería que sustituyera, por ejemplo, por porque ambas son nasales. Eso es lo que provoca la sustitución. En el caso de por punto es que ambas son bilabiales. Entonces, son los dos tipos de casos para identificar problemas sinestésicos, tanto en comprensión y expresión, pero ahorita estamos hablando de la expresión. Entonces, cuando hay problemas severos, puede haber desde una jergafasia, pero inclusive hasta una ensalada de palabras, de sonidos. Realmente no se entiende absolutamente nada de lo que la persona. Es más común que este problema se presente cuando el eslabón 3 esté demasiado alterado. Cuando no esté gravemente alterado, entonces observamos las dificultades de acuerdo a las sustituciones comentadas de las 5 más frecuentes. Cuando es muy alterado, se puede observar un habla ininteligible. Y bueno, y en este, sustituciones por punto o sustituciones por modo. Bien, siguiente eslabón de ejecución, conexión de un elemento verbal con otro. Es decir, el paso fluido de un elemento a otro. Puede ser a nivel del articulema o puede ser a nivel de la sílaba o a nivel de la palabra. Eh, entonces, aquí lo que vamos a tener es el problema para pasar de un elemento a otro y por lo tanto lo que van a aparecer son perseveraciones. La persona, el caso más conocido, el caso de afasia de Broca, eh, que se reporta como una habla similar a lo siguiente, tan, 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 por no poder pasar a un elemento gramatical distinto. Entonces, ese problema lo podemos identificar a nivel de la palabra, de la sílaba o de la articulema. También hay errores de orden, errores de orden. En lugar de zapato, dice pasato. Ajá, no puede conectar adecuadamente los elementos y por eso los revuelve. Mientras que en los dos anteriores de ejecución el problema principal es la sustitución, en el 5 el problema fundamental está precisamente en el orden de los elementos o en la perseveración de los mismos. Bien, el siguiente eslabón, almacén léxico-semántico. Cuando uno intenta compartir una idea, compartir el motivo, hace uso de palabras que han sido ya almacenadas en otro momento. Entonces, tiene que hacer uso de ese almacén
y cuando se encuentra alterado, que está vinculado con zonas temporales, particularmente zonas secundarias igual, 21-22, pero fundamentalmente en conexión con zona 37, se ve imposibilitado para poder recuperar los elementos verbales que se necesitan. Ajá. Entonces, este es un eslabón que sufre alteración en esas condiciones. Me faltó señalar las zonas, las áreas del eslabón de conexión de un elemento verbal con otro. Ahí estaríamos hablando de las zonas frontales secundarias, particularmente las áreas 44 y 45 de Brodmann. Estas áreas, estas áreas, de acuerdo a Brodmann, ajá, serían las responsables de la dificultad de conectar un elemento con otro. Y no las señalé en su momento porque estas mismas son las responsables también de que se desarrolle de manera adecuada el eslabón 7, el desarrollo de una gramática generativa, pero ya no es a nivel de la palabra. A diferencia eh, de estos eslabones previos, el 3, 4, 5 y 6, que están más vinculados al análisis de la palabra, a la estructura de la palabra. El 7 está más vinculado con la estructura de la frase y del discurso en general, el desarrollo de una gramática generativa, es decir, la fluidez de ideas, la conexión, pero ya no de una palabra con otra, sino de frases enteras con otras y que por lo tanto van a ir configurando un discurso de manera adecuada. Aunque es un eslabón distinto, las zonas que principalmente aportan o que ante su alteración impactan en el desarrollo más bien de esta actividad, pues son las mismas, 44 y 45, zonas secundarias de acuerdo al modelo de Luria, y bueno, 44 y 45, lóbulos frontales, particularmente del hemisferio izquierdo. Bien, y finalmente, en la expresión también tendríamos un eslabón de regulación y verificación de la comunicación, es decir, un eslabón que me permite asegurar que la idea que yo intentaba transmitir desde el primer eslabón, el motivo, ha sido transmitido, o en términos de que lo he logrado expresar adecuadamente. O sea, verifico que ese motivo y que ese plan se ha cumplido de manera adecuada. Bien, eh, aunque parece muy sencillo, muchas veces no lo realizamos. Hablamos y hablamos y no verificamos que realmente lo que yo quería transmitir en un inicio lo haya llevado a cabo. Por eso los problemas muchas veces de comunicación. Y nosotros decimos, estamos seguros que te lo dije o que te lo expresé. Bueno, lo pensaste muy bien, lo formulaste muy bien, pero de ahí a que lo hayas desarrollado durante la conversación es otro rollo. Bien, y así como existen bueno, las zonas, las áreas de Brodmann que estarían vinculadas con ese eslabón, serían las zonas también 45 y 46. Bien, 45, perdón, no, serían las zonas del área del polo, es decir, lóbulo frontal, estaríamos hablando de 9, 10, 11 y partecita de la 46, fundamentalmente 9, 10 y 11, la regulación y verificación. Zonas terciarias de lóbulos frontales. Vayamos a la comprensión, que
además de los interesados en neuropsicología, también es de interés para Sarita por la naturaleza de su proyecto. Por supuesto que también para los interesados en psicopedagogía y también, inclusive, algunas veces en psicoterapia, menos relevancia, pero puede tener también un papel importante. Bien, en la comprensión, ¿qué tenemos en la comprensión? Eh, Vean, de alguna forma es sentido contrario, pero no es exactamente todo al revés. Es decir, ¿qué es lo que sí podemos ver al revés? Vean, aquí el motivo es al inicio. En la comprensión, lo último es precisamente el descubrimiento de ese motivo que alguien expresa. Entonces, el último eslabón va a ser precisamente comprender ese motivo que implica descubrir el significado general y el sentido de todo el discurso, aspecto que pocas veces se realiza. A veces hablamos con las personas, pero no comunicamos. Es decir, no nos aseguramos, no nos aseguramos que el otro comprenda lo que yo le planteé. Espero y vean el cursor, cómo lo muevo, porque me la paso señalando todo el tiempo. Eh, eh, Comprendan, no nos aseguramos que el otro precisamente, bueno, no nos aseguramos ni que yo exprese lo que quiero, pero tampoco que el otro realmente comprenda el mensaje que yo me había planteado o que yo he comprendido. Y es un problema muy grave en la comunicación cotidiana. Hablamos, pero no transmitimos las ideas o no nos aseguramos de que sean comprendidas. Bien, entonces, este último eslabón, el 13, también está vinculado con un adecuado o el aporte principal lo realizan los lóbulos frontales, zonas terciarias. Ajá. Pero para llegar ahí hay un recorrido. Que comienza por el eslabón 9, por el aislamiento e identificación de características fundamentales, características fonémicas, diferenciación de sonidos, es decir, permite la discriminación de sonidos de manera adecuada. Ajá. Por lo tanto, zonas temporales secundarias son quienes tienen la mayor relevancia. Es decir, son las 21 y 22 de acuerdo a Brodmann. Después de que ya diferencié sonidos, ujú, eh, tengo que reconocer el significado de la palabra. Y para reconocer el significado de la palabra, pues tengo que evocar adecuadamente la imagen mental que se relaciona precisamente con esa palabra. Entonces, precisamente, nuevamente, zonas secundarias, temporales, pero ahora en la modalidad de almacenamiento, son las que tienen un papel fundamental. Zona 21-22 en conexión con 37-39. Son las que tienen un papel relevante. Posterior al reconocimiento del significado de palabras, entonces eh, se da una comprensión a nivel de la frase que subdividimos en dos. Ajá, como dividíamos la ejecución en tres, ahora encontramos aquí, perdón, en la comprensión también en tres niveles de comprensión del significado. Ajá. La primera relacionada con la memoria verbal, es decir, con el almacenamiento audioverbal, con la retención de palabras más importantes. Cuando yo estoy escuchando el habla del otro, tengo que mantener, ajá, de manera interna, las palabras más importantes.
para poder yo ir accediendo al significado de lo que intenta transmitir. No solo el almacenamiento de las palabras, perdón, sí, es importante, sino también el siguiente eslabón, el eslabón 12, me permite la comprensión de estructuras verbales lógico-gramaticales complejas. O sea, que en este caso el mecanismo de integración espacial de zonas temporoparieto-occipitales, particularmente áreas 37, 39, 40, partecita de las 19, parte de las 19, son las fundamentales para poder acceder a la comprensión de las estructuras lógico-gramaticales complejas de integración espacial y permiten que cuando alguien les pregunta que si Ana es mayor que Lupe y Lupe es menor que eh, Fabiola, determinar cuál es la más alta y cuál es la más baja, por ejemplo, en cuanto a estatura nos referimos. Entonces, permite establecer relaciones lógico-gramaticales, comprender, acceder a la comprensión de estructuras lógico-gramaticales. Cuando hablábamos de la expresión, también llega a querer tener algún significado el mecanismo de integración espacial en el eslabón 7 para desarrollar una gramática generativa. No tan importante como en la comprensión, pero también puede llegar a ser fundamental cuando quiero expresar relaciones lógico-gramaticales complejas, que en nuestro idioma se determinan en gran medida por el uso de preposiciones y conjunciones de manera adecuada. Entonces, eslabón de integración espacial podría estar afectando eslabón 12 y también el eslabón 7. Y de manera contraria, también el otro que habíamos dicho, el de, eh, el de, eh, el de programación motora, organización motora, zonas secundarias frontales, que habíamos dicho que impacta principalmente al 7, también secundariamente impacta en algunas ocasiones la comprensión del significado de frases en este nivel de relaciones lógico-gramaticales eh, complejas. Aún así, cada uno de los dos tiene mayor papel en uno o en otro. El de programación motora en la expresión y el de integración espacial, mayor relevancia en la comprensión. Bien, y ya hemos dicho, finalmente, la comprensión del significado a nivel de lo más complejo, es decir, de la idea, que se da gracias a la comprensión no solamente del significado general de la expresión lingüística, sino el sentido de todo el discurso. Entonces, este es el proceso de lenguaje que se manifiesta en la actividad verbal y que podemos representar en distintos eslabones. Entonces, algunos de sus proyectos sé que están vinculados con el interés, con la comprensión de este proceso. Por eso, aunque algunos de ustedes sí ya lo hemos dialogado en clase, algunos de ustedes no, entonces a mí se me hacía, me parecía bastante importante en este momento para orientarlos en los elementos teóricos, quienes van a trabajar en el análisis o quienes ya están trabajando en el análisis de este proceso. Profe, aparte de que el lenguaje puede verse afectado por alguna lesión o por desarrollo, ¿existe otra forma de que se pueda lesionar el lenguaje? Digamos, alterar el lenguaje, no lesionar porque decíamos que no localizamos. Actividad psicológica se da gracias a, sí, funcionamiento cerebral, pero también decíamos uso y creación de signos y herramientas. Entonces, claro que sí, se puede alterar, no necesariamente por alteración del cerebro. Bueno, depende en qué nivel lo estés preguntando. Eh,
Fisiológicamente se puede alterar porque otras estructuras periféricas, es decir, no del sistema nervioso central, sino que corresponden a objeto de estudio más del terapeuta del lenguaje, eh, eh, pueden impactar en el lenguaje secundariamente. La principal alteración se da en el habla, pero el que el habla se encuentre afectada muchas veces limita, eh, no por determinantes, sino por condiciones culturales que termine también teniendo un impacto en el lenguaje. No siempre, en algunas ocasiones. Eh, Pensemos en alguien que tiene problemas en labio leporino, por ejemplo. Aunque es un problema de habla, pero el que es inmerso en otro tipo de dinámicas de comunicación, dependiendo del contexto cultural, pues a veces secundariamente termina impactando en el desarrollo del lenguaje, aunque su cerebro no tenga ninguna alteración. Es un ejemplo, es un ejemplo. Otras formas en que podemos identificar el problema del lenguaje es totalmente por desarrollo cultural, porque decíamos, puede estar su cerebro intacto, pero aquella persona que no tiene una actividad que le exija la manifestación de esos eslabones va a tener dificultades. Ajá. Todos tenemos más o menos desarrollados ciertos eslabones. Yo no tengo lesión cerebral y sin embargo mi eslabón en la expresión de desarrollo de una gramática generativa no es la óptima. Mi plan está perfecto, o mucho mejor, mi motivo lo tengo, pero a la hora de organizar en términos de la expresión fluida de frases, mi fluidez no es la óptima para pasar de una idea hacia otra. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo explicamos esto? Por una condición cultural, de acuerdo a los sistemas de actividad en los que hemos estado inmersos. Algunos de ustedes, por ejemplo, tienen la dificultad para poder diferenciar sonidos o escuchar y piden siempre, ¿me puede repetir otra vez? ¿Qué dijiste? O, y no es, bueno, suponemos también que no hay problemas mm, de obstaculización en el oído, pero, pero en algunas ocasiones puede ser que no sea diferenciado porque sus condiciones culturales tampoco no las han exigido como otros eslabones. Entonces, por eso encontramos diferencias en todos. Y obviamente en alguna persona donde la carencia es tremenda, pues entonces impacta significativamente, que se configura como un insuficiente desarrollo de manera claro. Entonces, claro que sí, por supuesto que podemos encontrar errores sistemáticos sin necesidad de que haya lesión cerebral. De hecho, cuando yo hago ejercicios en clase, a algunos de ustedes les ha tocado, en ustedes pueden aparecer algunos errores en las tareas, y no porque tengan lesión cerebral, pero sí pueden reflejar un insuficiente desarrollo del mecanismo. Ajá. Entonces, sí, sería muy diverso. Ahora, en su momento identificaremos y diferenciaremos cuando suponemos o tenemos la confirmación de que hay lesión cerebral o cuando es un insuficiente desarrollo o un punto intermedio cuando hay una debilidad funcional. Es decir, que no hay alteración estructural, pero que sí hay una alteración a nivel dinámico. Puede ser a nivel de neurotransmisores, puede ser a nivel de otro nivel en términos fisiológicos, pero se puede ver reflejado estructuralmente, ¿no? Están intactas, las neuronas están completitas, están eh, eh, sin daño orgánico, pero su funcionamiento es atípico. Entonces tendríamos esos tres niveles: el insuficiente desarrollo, sin daño; debilidad funcional, sin daño, pero con alteración dinámica; y propiamente
la afectación del mecanismo, donde ahí sí hay daño cerebral. Entonces, ¿qué pasa en términos, cuando ustedes dicen no hay habilidades a veces de comunicación para transmitir ideas? Si hiciéramos un lenguaje, un análisis eh, estructural, psicológico y si quieren también neuropsicológico, podríamos identificar, podríamos identificar qué mecanismos están en la base de que no haya habilidades de comunicación óptimas. Ajá. ¿Qué es lo que está impidiendo o no favoreciendo ese ejercicio de manera desplegada? No sé si con eso respondo, Dani. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra inquietud? Adelante, Sarita. Con respecto a, yo voy a hacer un análisis del lenguaje como tal, o sea, porque yo voy a utilizar pues imágenes, voy a utilizar símbolos y voy a analizar el significado de estos símbolos. Entonces, ¿cómo se configura ahí este análisis? Porque finalmente es un lenguaje, o sea, tratan de expresar algo este, de forma, bueno, con función comunicativa, y pues esa es la idea, ¿no? O sea, para eso los voy a poner a pintar a mis pintores. Entonces, ¿cómo es, o al menos un ejemplo de investigaciones previas, o bueno, aparte de la referencia que ya me habías dado, este, ¿habrá otras, o cómo es cómo sería ese análisis en mi caso? Aparte de la que dijiste, que ya te había dado, aparte de la que, De, ajá, de la referencia que ya me habías dado, de, ok. no sé, me Claro, imagino que es un ruso. rusa, es Svetkova, ya, Ah, así es. eh, que son tantos autores y que por cierto no lo añadí en su tarea de hoy, eh, eh, por favor añadan a Svetkova, ajá, Svetkova, eh, para que tengan idea del trabajo que realizaron. Bien, entonces, sí, ahorita analizamos términos, sí es lenguaje lo que tú mencionas, sí, claro, pero es otro tipo de análisis, es decir, ahorita estamos enfocados en actividad verbal. Lo que tú vas a obtener por medio de la actividad artística no va a ser necesariamente actividad verbal, y porque precisamente el que más te va a interesar a ti va a ser el proceso de la imaginación, donde pensamiento y lenguaje tienen un papel Ah, muy importante. ya. Esa clase está preparada para otra ocasión, eh, 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 muy posiblemente la siguiente, nada más te doy un adelanto. Aquí están los eslabones que no podré detallar ahorita porque nos llevamos toda la hora, pero para que tengas una idea respecto a cómo en ellos se busca precisamente en un nivel la construcción también del plano del significado, y esa situación también nos permitirá comprender el nivel de la comprensión, que ya lo explicaré de manera detallada en la siguiente clase, pero entonces lo que te platicaba, sí, sí está vinculado con el lenguaje, pero te haré una presentación específica para analizar esos sentidos y significados de otro tipo de actividad. Bien, Sarita. ¿Aguantas Y una? es que yo aplicara una, ¿Cómo, una cómo? entrevista, si yo aplicara, porque sí, sí pienso aplicar también entrevistas, o sea, no solo es como la cuestión de análisis de la obra, sino también una explicación verbal, ¿no? Entonces ahí ya entraría este tipo de análisis de eslabones. Podría estar, o sea, podría ser lo que yo te decía, puede estar, pero depende si es tu interés, o sea, si le quieres dar ese carácter, puede estar, pero no es
por tu tipo de proyecto no es tan necesario. Por tu tipo de proyecto, aunque analizara significados y sentidos, o sea, digamos que lo tuyo estaría enfocado a analizar el último eslabón de comprensión. ¿Sí me explico? Y ahí yo te Sí, mostraría toda la sí, metodología sí. adecuada para ese eslabón del lenguaje. Podrías Ah, analizar todos los otros, pero si hubiese un interés particular en la estructura, a nivel de ese eslabón, yo no pienso que sea tan necesaria, al menos que tú la justifiques. En términos de ideas digas, por esto sería pertinente, pero ya tienes como la estructura y aquí puedes contextualizar y decir, enfocado particularmente solo al último eslabón de el lenguaje. En cambio, los otros proyectos donde sí les interesa la estructura lingüística o diversidad de eslabones es porque agarran esa particularidad en cuanto a formas de expresión de comprensión muy particular. Entonces ahí tiene más relevancia para ellos. ah, ok, muy bien. Pero, Muchas pero gracias. piénsalo, y si tienes alguna idea creativa y quisieras hacerlo, adelante, solo habría que justificarlo, pero de entrada no te sientas obligada, porque tampoco tenemos que forzar. O sea, uno puede explicar todo en todos sus niveles, pero hay que ver cuándo es pertinente y cuándo no. Ok, sí, Ya hablaremos de manera gracias. detallada de ese otro nivel. Hoy hablamos de este nivel porque los otros tienen un grado de complejidad, o más bien no, de complejidad de representación distinta. Y no podríamos hablar de los otros si no hablamos de estos, precisamente, porque de aquí nos permitirá dar el salto a la explicación de significados y sentidos. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. ¿No de qué?